estamos, estudiantes? Bienvenidos entonces a la primera cápsula de desarrollo organizacional en la pregunta ¿qué es la cultura organizacional? Bueno, para poder entender la cultura organizacional la vamos a entender como un entramado de relaciones que configuran a la organización en relación a todos los elementos que interactúan con ella. Algunas organizaciones definen a la cultura organizacional como la médula espinal, donde se establecen los principios, los valores y particularmente los objetivos de la empresa. Voy a leer particularmente lo que nuestro texto define de la cultura organizacional, en la empresa particularmente. Dice que se refleja en la estrategia, en las estructuras y en el sistema que presenta en la organización y es aprendida por los integrantes de ella. Se manifiesta, por tanto, en la evaluación y en la evolución de las experiencias y puede ser cambiada y, por tanto, modificada por sus integrantes. La cultura organizacional es un gran tema hoy día y es parte de nuestra primera cápsula. ¿Cómo se relaciona la cultura organizacional con los elementos que interactúan en la empresa? Bueno, es importante mencionar que el hombre, el individuo, la mujer, el integrante de la organización es clave para entender cómo va a funcionar y cómo se va a ir desarrollando este entramado de relaciones intersociales. La organización, por tanto, es base de un elemento donde interactúan áreas funcionales, procesos y particularmente relaciones que están directamente evolucionando constantemente y que van permitiendo que la organización vaya teniendo hitos e historia que va a permitir que los organismos vivos de la organización vayan actualizando y modificando todos aquellos elementos que tienen que ver con el éxito y el fracaso que la organización ha vivido en los últimos años. Por tanto, para poder entender a la cultura organizacional la podemos entender como un registro histórico, un registro conceptual y particularmente en una estrategia y estructura en el sistema empresa. Ahora, como primer elemento, la pregunta es clave. ¿Qué entiendes tú por cultura organizacional? ¿Qué entendemos por cultura general? Para ello es importante, vamos un poquitito a la historia. La cultura, los grandes pensadores y los grandes filósofos de nuestra sociedad han definido a la cultura como un entramado de relaciones, como aquel nodo de vinculación simbiótica que va interactuando con los elementos que interactúan y generan la realidad. Por tanto, vamos a entender a la cultura también como una malla, esta misma malla que ocupan los payasos para poder resistir las caídas. Bueno, la vamos a entender como la malla de significados que la sociedad toma para poder comprender y entender lo que hay dentro de ella. Y por tanto, si la entiende y la comprende, la puede transmitir. ¿Cómo se manifiesta la cultura organizacional? Bueno, la cultura organizacional se manifiesta a través de la conducta significativa que tienen algunos miembros que pertenecen a cada organización en particular. Y ahí es importante que hagamos la visión que tuvimos en la sala de clase con algunas organizaciones que viven de una cultura, como puede ser la iglesia, las instituciones de las Fuerzas Armadas, las instituciones que tienen que ver con los bomberos, las instituciones que marcan la forma de ser y que nosotros por lo general no comprendemos, a no ser parte de ella. Como por ejemplo cuando escuchamos a ese compañero que es bombero y que dice R2, R7, es una cultura, es un entramado de significados. Como por el otro lado, cuando uno va por Plaza Italia y se encuentra, ¿cierto?, con las personas que están ahí y que uno las ve tan especialmente vestidas y que obviamente cuando llega alguien le dice mi teniente, mi, y uno no entiende, no codifica el lenguaje propio de esos significados que le dan los miembros de esa organización, en el caso particular de los carabineros de Plaza Italia. Cuando vemos también las organizaciones y vemos, ¿se acuerdan el histórico sapo de las micros que le hablaba con las manos? Bueno, eso se refiere particularmente a un conjunto de entendimientos, de significados que va poniendo el individuo en la organización y que la hacen significativa. Pero la pregunta es clave ahora. ¿Cómo se manifiesta la cultura organizacional en las empresas y en los pequeños grupos internos como las áreas funcionales? Bueno, he aquí donde está el registro histórico de la organización. Y me refiero particularmente a los valores. Es lo que define la organización y es lo que hace bien y que se transmite de generación en generación.
Y es lo que ustedes van a vivir cuando entren a la organización o entren directamente a hacer sus prácticas. Se van a tener que amoldar a ciertos valores institucionales que son las maneras de ser que la organización a través del tiempo ha establecido como bueno. Bien, estudiantes, el enfoque de la cultura organizacional es nuestra primera cápsula. Ahora te invito a la segunda cápsula de clima organizacional. Nos vemos en la segunda cápsula.